Bien, ahora sí, excelente. Decía que nuestro tema es cambiando nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. Pero antes de, me gustaría que ahí en el chat me pusieran de dónde son ustedes. Por ejemplo, yo soy de República Dominicana. Me gustaría saber si hay más chicas aquí de República Dominicana, si hay chicas de Colombia, si hay chicas de Venezuela, de Argentina, de México, que ahí en el chat puedan escribirme de dónde son. Ok, de Uruguay, qué bonito. De Colombia, de República Dominicana. Stephanie son paisanas. De Colombia también, de Guatemala. Excelente. Aquí tenemos varios países. De República Dominicana, Jania, Claudia de Colombia, Gladys de Ecuador. Qué bonito que aquí se reúnan diferentes naciones, pues, para trabajar en esa restauración de nuestro corazón. Y ya pues que yo sé de dónde son algunas de ustedes, ahora sí vamos a empezar. Quería saber de dónde son algunas de ustedes. Por si hay alguna palabra que no puedan entender, pues explicársela un poquito mejor. Bueno, cambiando mi perspectiva sobre el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es algo que todos padecemos, realmente, es así. El sufrimiento es algo que todos padecemos. Y yo defino el sufrimiento, esto es una definición personal, personal. Yo defino el sufrimiento como ese quebrantamiento en el alma que produce un dolor profundo que clama por su creador. Así yo lo defino. Así que espero que ustedes tengan ahí una libretita donde anotar porque aquí yo voy a darles puntos muy importantes, siempre me gusta que anoten para que puedan ustedes usar esas notas más adelante. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Es el quebrantamiento que se produce en el alma, que lo produce un dolor profundo, que ese dolor profundo está clamando por su creador. ¿Quién es nuestro creador? Pues es Dios. Entonces, tomando esto en cuenta, que esto es un dolor profundo en nuestra alma que está clamando, es un quebrantamiento, yo creo que a ustedes les pasó como a mí, en algún momento de la vida. Y no quiero que me digan que no, porque en algún momento de la vida todos nos hemos hecho esta pregunta, y es, ¿por qué sufrimos tanto? O sea, en esta vida, ¿por qué tenemos que sufrir tanto? O nos preguntamos, ¿por qué Dios permite específicamente que yo sufra? ¿Por qué permite Dios que yo sufra? Levántenme ahí la mano, me ponen una manita en el chat. ¿Quiénes, quiénes se han hecho esta pregunta alguna vez? Para las que no han estado en alguna otra reunión, a mí me gusta que el chat esté encendido, que ustedes puedan ir compartiendo ahí en el chat lo que van aprendiendo, que puedan ir interactuando y todo esto. Bien, entonces activen ese chat ahí. Quiero ver todos sus mensajes. Aquí lo tengo abierto. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué sufrimos tanto? O sea, ¿por qué Dios permite que yo sufra? Y ahí cuando estamos como que en ese momento del dolor, en ese momento en el que nuestra alma está clamando por ayuda, en ese momento en el cual nuestra alma está clamando por ayuda, decimos, Dios, ¿por qué? O específicamente decimos, Dios, ¿por qué a mí? Creo que les ha pasado. Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Entonces, tomando esto en cuenta, el sufrimiento puede hacer que con una mirada desviada distorsione nuestra visión de Dios. Quiero que anoten esto, por favor, que de esto va a partir muchas cosas de las que vamos a compartir hoy. Pues el sufrimiento con una mirada desviada puede distorsionar cómo nosotros vemos a Dios, pero un punto muy importante, cómo nosotros sentimos a Dios también. Y tú me dirás, Lady, ¿de qué tú me estás hablando? No te entiendo. ¿Cómo de la manera en que yo siento a Dios? Pues te voy a explicar. Hay una cosa muy importante y es que el alma se divide en mente,
corazón, parte que siente, y y en voluntad, perdón, ahí va yo a decir ahí, cuerpo, espíritu y alma. Nuestra alma se divide en mente, en corazón y en voluntad. ¿Qué pasa? Nuestra mente puede ser distorsionada de cómo nosotros vemos a Dios, pero pueda que la que esté distorsionada no sea la mente, sino sea el área que siente hacia Dios. Por eso nuestra mente, cuando tal vez vamos a orar, decimos, Señor, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres grande, pero ahí en lo profundo, allá donde no se ve, en lo profundo de nuestro corazón, hay un espacio, hay algo que te está dando una señal de que tú no estás confiando en Dios. ¿Por qué? Porque hubo un momento de tu vida en que un sufrimiento activó un sentimiento contrario a Dios. ¿Me doy a entender? Sí, ¿va entendiendo? Muy bien. Entonces, aquí vemos que el sufrimiento tiene un impacto muy grande y nosotros lo sabemos, pero cuando vemos el impacto que este sufrimiento tiene de nosotros con Dios, nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que yo sí honro a Dios, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero realmente amamos a Dios, porque pueda que que esa distorsión que se creó por el sufrimiento haga que nosotros no podamos amar a Dios genuinamente y empiece nuestra mirada a distorsionarse. Y entramos en un punto donde nuestra mente dice, Señor, tú eres santo, pero nuestra alma, el alma, la parte que siente, está diciendo, Dios, tú eres injusto. Nuestra mente está diciendo, Señor, yo te alabo, pero mi corazón está diciendo, Dios, ¿por qué me abandonas? Nuestra mente está diciendo, Señor, tú eres todopoderoso, pero hay algo en nosotros que está diciendo, en nuestra alma, en esa parte que siente Dios, el egoísta. Y empezamos a catalogar a Dios de esta manera, pero no somos conscientes de esto, ni siquiera somos conscientes de esto. Simplemente son cosas que están pasando en nuestro interior, como no nos autoevaluamos, no estamos constantemente en un proceso de autoconocimiento, entonces no sabemos qué está pasando en nuestro mundo interior. Por eso es muy importante que estemos constantemente velando y observando qué es eso que está pasando en nuestro mundo interior. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, decimos, bueno, si Dios permite que yo sufra, porque Él no hace que yo deje de sufrir. Y es aquí algo que tenemos nosotros que entrarnos en la cabeza muy bien. Y es que el sufrimiento no es culpa de Dios. Y ahí es donde esa mirada empieza a ser distorsionada. ¿Por qué? Porque creemos que ese sufrimiento es culpa de Dios y realmente no es culpa de Dios. Lo primero que debemos entender es que el sufrimiento que nosotras estamos viviendo no es culpa de Dios. Por favor, anota eso. Mi sufrimiento no es culpa de Dios. Bien, me gustaría ahí que me pongan un corazoncito en el chat si van comprendiendo todo. Y si van teniendo pues alguna pregunta, ahí también la van dejando. Si van comprendiendo lo que hasta ahora hemos hablado, me ponen un corazoncito. Excelente. Ahí estoy viendo ya que lo están poniendo. Muy bien. Entonces, si Dios no es el culpable de mi sufrimiento, si Dios no es el verdadero motivo de mi sufrimiento, pues ¿qué es? ¿Qué es ese motivo de mi sufrimiento? Lady, dime por favor que esto me está calcomiendo por dentro. Entonces, ya te voy a contar. Es que te voy a contar un poquito de historia que muchos conocemos. Y es que el hombre fue creado y fue puesto en un estado de felicidad en el Edén. ¿Quiénes saben eso? Si vamos al libro de Génesis, sabemos pues que el hombre como ser humano, hombre y mujer, fue creado y fue puesto en un estado de felicidad en el Edén, pero fue puesto en un estado de felicidad que no es la felicidad que nosotros conocemos hoy. ¿Por qué? Porque ha sido distorsionada por el pecado.
Es una felicidad completamente plena que nosotros todavía no conocemos en su totalidad. Conocemos una partecita cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, pero en su totalidad solamente la vamos a conocer cuando estemos allá en su presencia. Entonces, el hombre fue creado con este estado de felicidad total y fue colocado en el Edén. Entonces, ¿qué pasó? La caída introduce a lo que yo le digo la gran distorsión de la humanidad. Y eso hace que nosotros, los seres humanos, empecemos a padecer muerte y sufrimiento. ¿Y qué es muerte y sufrimiento? Son consecuencias del pecado. Pecado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Pues que tu sufrimiento no es culpa de Dios. El sufrimiento es culpa de la caída, es una consecuencia del pecado que hubo de Adán y Eva, pues en el huerto del Edén. Y yo te voy a Sí. dar cuatro motivos reales, cuatro motivos reales. ¿Y por qué te enfatizo en que son cuatro motivos reales? Porque en nuestra mente pueda que tengamos un motivo incorrecto. ¿Cuál era? El que decíamos que Dios es el culpable. Esto es un motivo incorrecto. Ahora yo te voy a dar cuatro motivos reales por el cual nosotros sufrimos y realmente cuáles Ah. son los responsables de este Ujú. sufrimiento. El primero de este es el estado de quebrantamiento general, es lo que le acabo de decir ahora. Por como Adán y Eva pues pecaron, hubo un estado que heredó toda la humanidad general, el estado de quebrantamiento, el quebrantamiento del pecado. Es el primero. El segundo es las decisiones autodestructivas. Las decisiones autodestructivas que nosotros tomamos nos producen sufrimiento y estas decisiones autodestructivas pueden llevarnos al pecado que hace que entonces venga sufrimiento. ¿Me van entendiendo bien? El número tres es consecuencias de convivir con otras personas quebrantadas. Muchas veces el sufrimiento que tenemos no es porque nosotros hemos hecho nada, no es porque ha pasado nada, no es que es un quebrantamiento general, aunque va de la mano, sino que nosotros también convivimos con personas que han sido quebrantadas por el pecado y que han sido heridas también. Y hay algo muy importante, el que está herido hiere y el que está sano sana. Entonces, como vivimos con personas que están quebrantadas, que están heridas, ¿qué va a pasar? Ellos van a herir nuestro corazón y esa herida en nuestro corazón va a producir un sufrimiento. Bien, ¿me van entendiendo? Si me entienden, entonces ahí me ponen otro corazoncito para saber que me están entendiendo bien. Tomando en cuenta esto, ya hemos dicho tres, la número cuatro es muy importante y es herencias generacionales. Pueda que el sufrimiento que tú estés viviendo hoy no sea por que tú estás conviviendo con alguien que te hirió, o puede que no sea por una decisión autodestructiva que tú has tomado, sino porque hay una herencia generacional. En tu generación, en tu familia, hay algo que no se ha roto y como no se ha roto, tú lo has heredado. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con esto? Que pueda que el sufrimiento que tú estés pasando sea por esto. Por eso es bueno siempre estar en constante autoevaluación. Y me dicen, ok, si eso no es algo que fue mi responsabilidad, pero yo lo heredé, ¿qué yo debo hacer? Tú debes de empezar un proceso de sanidad. ¿Para qué? Para que tú puedas romper con esta línea generacional y tus hijos no hereden lo que tú heredaste. Entonces, tenemos que actuar a favor de estas cosas. Y yo quiero que ustedes me acompañen a leer. Vamos a leer la Biblia, que me acompañen a leer Segunda de Corintios capítulo 1. Voy a empezar a leer a partir del versículo 3. Yo uso la versión Nueva Versión Internacional. Voy a empezar a leer. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios
de toda consolación. Y ahí nos vamos a detener, vamos a ir ahí deteniéndonos. Dice, alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a enfatizar en las dos cosas que dicen ahora. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿Qué significa que Dios es Padre misericordioso? Sabemos ya, me imagino pues que sabemos que Dios es nuestro Padre. Segunda de Corintios, Luzma, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a ir leyendo. Decimos entonces que Dios es un Padre misericordioso. ¿Pero qué es un Padre misericordioso? Que su amor perfecto en misericordia se compadece de mi estado lleno de errores. Entonces, lo que vamos a ver ahora son dos formas correctas de la manifestación de Dios, dos formas reales. Es decir, que Dios no es ese Dios que decíamos hace unos minutos, injusto, que me abandona, que es egoísta. No, no es así. Es una distorsión. Vamos entonces a ver estos dos conceptos correctos de Dios, que es Padre misericordioso. ¿Qué significa esto entonces? Como le dije, que su amor perfecto se compadece de mí, de ti, aun estando llena de errores. ¿Y saben qué es ser misericordioso? Es ser compasivo. Es ser compasivo y Dios es compasivo con nosotros. La otra parte del versículo 3 dice, el Dios de toda consolación. No dice el Dios de la consolación. No, no dice así, ¿verdad? Dice el Dios de toda consolación. Dios en su ser, en su ser, Él está lleno de compasión, lleno de consuelo, lleno de fuerzas y de ayuda para ti. Es decir, que tú tienes que empezar a mirarte como Dios te ve, con ojos de amor y de compasión, que tú tienes que abrirte a recibir el consuelo de Dios, porque el consuelo de Dios está ahí para ti, que cuando tú no tengas fuerzas, las fuerzas de Dios están disponibles para ti. Y cuando tú necesites ayuda, la ayuda de Dios está disponible para ti. Entonces, ese es el Dios que está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Bien, ese es el Dios que está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Y yo quiero hacerles una pregunta. Quiero hacerles una pregunta y me gustaría que algunas de ustedes sean abiertas, si así lo desean, sean abiertas, sean libres. Este es un espacio seguro totalmente para ustedes y me puedan decir si han identificado que tu sufrimiento, ese sufrimiento que tú has vivido, ha distorsionado cómo tú ves o cómo tú percibes a Dios y de qué forma esto ha sido distorsionado. A ver si alguna quiere animarse. El propósito de esto es poder ayudarles. Ahí ustedes están como que un poquito tímidas hoy. Ok, vamos a continuar, pero sí me gustaría que ustedes pudieran identificar, me ponen aquí eh, que repita la pregunta. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu sufrimiento, el cómo tú ves a Dios? O sea, ¿cómo lo ha cambiado? ¿Qué es eso de Dios que ha sido distorsionado? Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes ahí lo van a anotar. Yo quiero que lo anoten, esa pregunta, para que en su momento, luego de la reunión, o si quieren ir haciéndolo ahora, ustedes puedan identificar cuál fue esa distorsión que ha hecho que tú en medio de tu sufrimiento te separes de Dios. Veo que aquí me dicen no puedo hablar, pero a mí me pasó. Entonces es bueno que tú identifiques, Luzma, en qué situación pasó, cuál fue ese sufrimiento, qué fue lo que desató específicamente esa visión distorsionada y cómo tú necesitas
y cuál es la visión que tú tienes que tener de Dios. Me ponen aquí un mensajito. Decía, Dios quiere a todos excepto a mí. Mira, la chica que me puso este mensaje, como me lo enviaste de forma directa, no voy a decir tu nombre, pero es para ayuda de todas y que lo puedan tomar. Carla, te doy la palabra ahora, princesa. Y es, Dios quiere a todos excepto a mí. Cuando tú dices esto, de una manera latente sale a flote tu herida de rechazo. ¿Qué pasa? Las heridas emocionales que nosotros tenemos causan que nosotros no podamos relacionarnos con Dios de una manera sana, causa que no nos relacionemos con Dios de una manera sana. Y cuando yo me pongo la máscara del rechazo, sucede lo siguiente. Yo vengo a la presencia de Dios y estoy orando y estoy ahí clamando, pero yo misma pongo la barrera que hace que de cierta forma Dios no pueda intervenir. Y como yo le pongo esta barrera, yo estoy creyendo que Dios me ha rechazado, pero realmente Dios no me rechaza porque Él no rechaza. Él no es hombre para rechazar. Y al final, mi herida está causando que yo entienda que Dios me está rechazando y realmente Dios no te está rechazando. Dios está ahí. Al contrario, si vamos a la palabra, Él dice que Él te escogió. Primera de Pedro, capítulo 2 dice que nosotros somos linaje escogido, es decir, que nosotros venimos de Dios mismo, somos linaje de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha escogido. Y si la palabra me dice que Dios me ha escogido, es porque es una verdad. Y si en mi mente está que Dios me rechaza, entonces yo estoy haciendo que una mentira tome lugar de mí y que la mentira tenga poder en mí. Y como esa mentira tiene poder en mí, yo vivo a través de esa mentira y no a través de una verdad. Tú le estás dando el poder de tu vida, de tu caminar, de tu relación con Dios a una total mentira. ¿Me van comprendiendo ahí un poquito? Entonces, al final, Dios no es que quiera a todos excepto a ti. Ahí pueda que haya la unión de dos heridas emocionales. La chica que me puso este mensaje, y es herida de rechazo y herida de abandono. Dios no me quiere y excepto a mí. Ahí revela muchas cosas. La forma en la que hablamos revela nuestras heridas. La forma en que actuamos revela nuestras heridas. Así que mi consejo para ti es que tú puedas empezar a autoevaluar tu vida. Y si tú te identificas con ser marcada con una herida de rechazo, entonces necesitamos empezar a trabajar esta herida, porque esta frase que te dice tu mente, Dios quiere a todos menos a mí, es una mentira. Y lo primero que debes comprender es que es una mentira. Carla, puedes encender el micrófono. Sí, yo creo que uno de los pensamientos que yo así he tenido es el hecho de las cosas que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, un ejemplo claro, problemas familiares. Son cosas que se te salen de las manos, son cosas que tú te preguntas, ¿por qué me toca vivirlas a mí? ¿Por qué tengo yo que pasar por eso? Y está entendido que Dios nos envió para ayudar a los demás, para hacerlos de instrumentos. Y tú no puedes decirle a alguien cómo hacer las cosas, ayudar a las personas si tú no has pasado por eso, tú no tienes la potestad de hablar sobre eso. Pero yo siento que una de esas heridas, que al menos está en mi interior, sería eso. Y yo decir, a lo mejor, ¿por qué me tocó un padre así? ¿Por qué me tocó vivir ciertas cosas que no necesariamente que yo no crea que tenga que haber vivido, sino el por qué? El por qué tenías que haberlo vivido. Al final, esto es algo realmente muy profundo, pero mi respuesta a este tipo de preguntas siempre va a ser, tú recibiste aquello que Dios sabía que tú eras capaz de enfrentar.
Y eso que tú eres capaz de enfrentar es lo que te va a dar la autoridad para tú operar para ayudar a otros. Y te pongo de ejemplo mi propia vida. Yo fui marcada no por una herida, no por dos, por las 5 heridas que se identifican. Y hoy yo puedo estar aquí hablando con ustedes, hoy yo puedo acompañar mujeres, hoy yo puedo mentorizar a mujeres en sus procesos de sanidad interior. He visto mujeres ser restauradas completamente en las mentorías, en las consejerías. Y si yo no hubiese vivido eso, yo no hubiese podido estar aquí compartiendo con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad para yo hablar de aquello que yo no he vivido, no lo tengo. Si yo empiezo a hablar de algo que yo no he vivido en el mundo espiritual, me imagino yo, eso, esto es algo mío. No, no vayan a ustedes a decir que eso es así, eso es algo mío. Me imagino yo a, a los espíritus del mundo espiritual diciendo, y ella va a hablar de eso, donde aquí en el mundo espiritual no hay un sello que me diga a mí que ella tiene la autoridad de operar en eso. Entonces, al final, nuestra mente siempre, siempre, siempre va a buscar un porqué. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tomar el lugar que realmente le corresponde a Dios. Pero más que el por qué, nosotros debemos empezar a aceptar. ¿Por qué? Porque si aceptamos, estamos caminando hacia una transformación, pero si ponemos esta, pues, esta barrera, lo que hacemos es que nos mantenemos más y más y más hundidas. Carla es una de mis niñas queridas, así que cualquier cosa para poder continuar, tú me puedes escribir en privado. Ok, Carla, tú me escribes y yo te oriento un poquito más eh, de manera ahí para poder continuar y leer el de las otras chicas y continuar con el tema. Pero el tema de la familia, sí te digo algo ahí. Si te tocó vivir eso en tu familia, y tú eres la que está siendo consciente de eso, créeme que tú eres el instrumento que Dios ha levantado en tu casa para que esa familia sea restaurada. Ahora bien, no quieras ser el salvador de tu casa. ¿Por qué? Porque el salvador, el único salvador que hay es el Señor Jesucristo. Ahora bien, tú puedes ser el instrumento por el cual ellos empiecen a ser restaurados, a ser renovados y a ser algo diferente. Aquí me siguen poniendo, me sentía que no era digna de su perdón y su amor por todo lo que he pasado y lo herida que he estado, que no eras digna de su perdón. Al final, Cristo murió por esto. Cristo murió por esto. Él murió para que tú, aún fallando, Dios mostrara misericordia. Y cuando él viera a este humano totalmente imperfecto que somos nosotros, realmente viera a Jesús a través de nosotros, viera a su Hijo amado. Y el no sentirse digno tiene mucho que ver con una herida de abandono, así que hay que prestarle atención a esto. Estaba un poco alejada y con la noticia de una enfermedad en mi hijo hizo que me alejara por un corto tiempo. Hice cosas que me avergüenzan, ya le pedí perdón a Dios y ahora gracias, ya esa enfermedad hizo que ahora es más unida a mi Padre Celestial. Me imagino que tu relación es más unida a tu Padre Celestial y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, así que voy a ir avanzando un poquito porque nos falta ahí un poquito más. Entonces, algo que quiero enfatizarles de esto, de cómo vemos a Dios nosotros en medio del sufrimiento, es algo demasiado importante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos a Dios de una manera injusta, que tiene que ver mucho con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Vemos a Dios de una manera injusta, de que Dios, tú estás siendo injusto, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué está sucediendo eso de esa forma? Pasa que nosotros conocemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que sí?
Confírmeme por favor ahí en el chat, me ponen que sí, que ustedes saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me ponen sí, Lady, yo lo sabía. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Durante este momento, como vemos a Dios Padre como una autoridad superior, el Dios creador, aunque nosotros tengamos una visión correcta de Dios Espíritu, Espíritu Santo y de Dios Hijo, que es Jesucristo, podemos tener como que una visión más cercana a ellos, pero Dios Padre, una visión más lejana. Y esta visión empieza a ser distorsionada. Y es ahí donde entran pues ya lo que hemos hablado hasta ahora. Quería aclararles esto porque a veces solamente Jesús, Jesús, Espíritu Santo, pero muy rara vez cuando una persona es muy herida de esta forma, que tiene heridas que sanar con Dios, clama directamente al Padre. Entonces, la pregunta del año, lo que yo les prometí que iba a hablar con ustedes, ¿de qué depende que mi tiempo en el proceso de sufrimiento se alargue? De qué depende que mi tiempo, o sea, de esto depende, vamos a decirlo así, de estas dos cosas que te voy a compartir hoy, dependen que tu tiempo, que tu temporada de sufrimiento se alargue. Sí, se puede alargar. Pueda que esa temporada de sufrimiento que tú tenías que vivir en- se terminara hace, uff, pero no se ha terminado. Dice Adriana, la falta de perdón, sí. Es uno de los puntos muy importantes, la falta de perdón. Realmente la falta de perdón produce amargura. Y la amargura yo la defino como un veneno que corre por nuestro interior. Esa es la amargura. Un veneno que corre por nuestro interior, que nos hace ser infelices, que nos hace ser amargados. Amargura nos hace ser amargados. Entonces, esto es lo que produce la falta de perdón. Y de las dos cosas que hacen, que hay muchísimas más, hay muchas, muchas más, pero quise compartir con ustedes estas dos que hacen que tú pues dures más tiempo en esta temporada de sufrimiento. Es la primera, lo que hay en tu mente sobre el sufrimiento. Entonces, ok, ya tú me hablaste de qué hay en mi mente sobre Dios. Ahora yo vengo a hablarte de qué hay en tu mente sobre el sufrimiento. ¿Qué pasa? Las creencias que nosotros tenemos sobre el sufrimiento dirigen nuestra vida. ¿Quién sabe que las creencias que tenemos dirigen nuestra vida? Por ejemplo, ustedes, por lo menos creo que todas las que están aquí creen en Dios. Como creemos en Dios, empezamos a vivir para Dios, empezamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una creencia, yo creo en Dios. De la misma manera, de la misma manera, cualquier otra creencia que haya en nuestra mente toma poder sobre nosotros. Esto es lo que hace una creencia, anótenlo ahí, por favor. Una creencia toma poder sobre nosotros. Una creencia toma poder sobre nosotros. E imagínense si el sufrimiento de por sí produce un dolor muy profundo. Imagínate una creencia contraria, una creencia que afecte ese proceso de que ya yo estoy viviendo. Por ejemplo, una de las creencias que afecta es yo no tengo que sufrir. Yo me niego a que yo tengo que sufrir. Sabemos que vivimos en un mundo caído, por lo cual vamos a sufrir, o sea, todos vamos a sufrir. Y si nosotros vamos a sufrir, debemos entender y aceptar que vamos a sufrir, pero no, en mi mente está que yo no debo sufrir. Y cuando yo estoy en ese proceso de sufrimiento, yo me cuestiono, y me cuestiono y me cuestiono, y cuestiono a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? Y al final, esa creencia hace que en vez de yo aceptar el proceso que estoy viviendo, que uno de los primeros pasos de la sanidad interior es aceptar lo que se ha vivido,
hace que en vez de avanzar, yo retroceda. Y eso hace que como estoy retrocediendo, el camino que voy a recorrer tiene un final. Entonces, como estoy retrocediendo, voy a durar más para llegar a ese final de ese proceso que estoy viviendo. Y es que al sufrimiento yo le debo ir, yo no debo vivirlo, o es que Dios debe hacer que yo deje de sufrir. Es que Dios no puede permitir que yo sufra. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que, que Dios no puede permitir que yo sufra. Entonces, creencias como esta, hay muchas más, pero creencias como estas hacen que, que ese proceso sea alargado. Y yo te pregunto, esto es una pregunta de reflexión. Yo hago muchas preguntas. Para la que no sabe, yo hago muchas preguntas. Esta es una pregunta de reflexión. ¿Qué hay en tu mente sobre el sufrimiento? O sea, ¿qué piensa tu mente sobre el sufrimiento? Cuando escucha la palabra sufrimiento, no es que vamos a decir, wow, me encanta, me toca sufrir. Claro que no, pues tenemos que ser como que realistas, pero tú piensas que no lo tienes que vivir, tú piensas que es una injusticia. ¿Qué son esas creencias que están tomando poder en tu mente? Y les voy a dar un testimonio personal. En, hace varios años, cuando yo empecé pues, mi proceso personal de sanidad interior, em, yo miraba a Dios injusto. Yo pensaba que Dios era súper injusto y me pasaba lo mismo que una de las chicas que puso un comentario de que yo pensaba que Dios quiere a todo el mundo y que menos a mí, y que Dios actúa a favor de todo el mundo y menos a mí. Y yo veía a Dios haciendo milagros, yo veía a Dios sanando, yo veía a Dios haciendo cosas sobrenaturales, mis ojos viéndolos, y yo decía, ok, ¿y por qué es que tú a mí, tú conmigo no haces eso? Pero es que yo estoy esperando que tú actúes de esa manera a favor mío y no estoy viendo nada. Y empecé a enojarme con Dios. Empecé a enojarme con Dios y ese enojo fue consumiendo todo mi interior hasta que llegué a un punto que si mi dolor estaba en 5 del 1 al 10, ese dolor llegó a 10. Porque en vez de unirme a aquel que podía sanarme, mi creencia de que Dios me alejaba, esa era mi creencia, le soy totalmente sincera, hace unos años, antes de empezar pues todo este proceso de trabajar en mi sanidad, yo pensaba que Dios me alejaba, yo pensaba que Él tenía favoritos y cuando leía que Él no tiene favoritos, que Él tiene íntimos, una frase pues muy conocida, yo decía, tendrá íntimos, pero tendrá íntimos que Él escoja, porque yo no sentía que yo era parte de esos íntimos, aunque yo orara, aunque leyera la Biblia, aunque tenía conocimiento de la Biblia, no llegaba ahí. Y hubo un momento en el que yo le dije a Dios, Dios, por favor, hazte visible en mi dolor. Yo entré en un proceso donde viví depresión por varios meses, incluso años, donde yo no tenía ganas de vivir, donde yo intenté contra mi vida. Les estoy testificando algo real, pero eso fue hace varios años antes de poder sanar mi corazón. Y hoy yo puedo decir que Dios ha depositado sobre mí gozo y ha soplado pues sobre mí de su vida. Y yo le decía a Dios, Dios, hazte visible en mi dolor. O sea, es que no te veo, es que yo te busco y no pasa nada, y es que yo estoy orando y no pasa nada, y es que yo estoy leyendo la Biblia y voy a la iglesia y no pasa nada. Y fue un susurro. Tú me estás pidiendo, esta fue la respuesta de Dios, tú me estás pidiendo que sea visible en tu dolor, pero con tu mente y tu corazón estás bloqueando mi consolación. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Y eso fue lo que yo hace un tiempo hice, hace unos años.
Yo le decía, Dios, por favor, hazte visible en mi dolor, pero las creencias que yo tenía sobre el sufrimiento, de que porque yo estaba viviendo eso, de que no podía vivir eso, de que estaba enojada porque Dios permitió que yo viviera eso, incluso empecé a culpar a Dios porque Él fue el responsable de poner esas cosas en mi camino, cuando no fue así, hizo que mi mente y mi corazón bloquearan la consolación de Dios. ¿Y qué pasó esto? Que al no recibir esa consolación, yo misma produje mucho más dolor del que ya yo tenía. O sea, lo que nosotros pensamos sobre el sufrimiento puede hacer, grábense esto por favor y anótenlo, lo que pensamos sobre el sufrimiento puede hacer que nosotros creemos más dolor del que ya te produce lo que estás viviendo. O sea, tú estás viviendo una situación difícil. Yo quiero que ahora mismo tú pienses en esa situación difícil que te produce dolor. Yo creo que tú la pienses y cuando ya la tengas me dices ahí en el chat, ya la tengo. Quiero que puedas pensar y que la identifiques. No que me la digas, sino que la identifiques y la traigas a tu mente. Y ahí en el chat tú me dices, sí, ya la tengo. Ahí me ponen a ver cuando ya lo tengan. Ese proceso lo tengan pues escogido. Esa situación que, que está haciendo que en su interior pues, se produzca dolor. ¿Qué es eso? Que está produciendo dolor en sus corazones. Solamente me ponen ahí en el chat que sí. Ok, veo que María me dice ya lo tengo. Excelente, María. Muchas gracias por escribirlo. Escarla también lo tiene. Muy bien. Entonces yo quiero que esa situación tú puedas ver, identificar si han habido creencias que han alimentado y han hecho que ese dolor aumente. O sea, el sufrimiento que tú estás viviendo y lo que tú piensas sobre ese sufrimiento puede hacer que ese dolor crezca. O sea, que aumente mucho más de lo que ya vives. O sea, lo que tú estás viviendo, eso que tú pensaste, eso que te llegó a la cabeza, ya te produce un dolor, te produce un estado te produce ese dolor que produce un sufrimiento, porque dolor y sufrimiento son dos cosas diferentes. Entonces ya eso de por sí te produce un dolor. Ahora, las creencias que tú estás teniendo, y si identificaste alguna, anótala para que puedas trabajar en ello, porque aquí no podemos escuchar sin tomar decisiones. Aquí hay que empezar a escuchar para tomar decisiones, para tomar acciones. Entonces, esa creencia que tú estás teniendo pudo haber alimentado que ese dolor aumentara, que esa temporada se extendiera. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y que tú pienses también cuál fue esa causa específica que te llevó ahí. ¿Cuál fue esa causa que hizo que tú sufrieras, que ese dolor se aumentara más de lo que la situación como tal producía? Voy aquí a tomar un poquito de agua que se me está resecando la garganta. Continuamos ahora. Listo, continuamos. Era algo rapidito. Esta es la primera cosa. Ya sabemos cuál es la primera cosa que hace que nuestro proceso se extienda. Es decir, que lo que tú estás pensando, las cosas que hay en tu mente sobre el sufrimiento y también sobre Dios en el sufrimiento, hacen que esa temporada se extienda. Es decir, les voy a poner un ejemplo. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel podía llegar, creo, no estoy tan segura si era en 11 o en 13 días, no recuerdo exactamente. Podía llegar a la tierra prometida en 11 o en 13 días, no recuerdo exactamente cuál es pues el número de días. Pero ¿qué pasa? Ellos empezaron a ver lo que tenían en Egipto, lo que tenían en la esclavitud. Empezaron a creer y a decir que era muchísimo mejor que se hubieran quedado allá.
que se hubiesen quedado pues en Egipto. ¿Y qué pasó? De 11 días o 13 días se convirtieron en 40 años. O sea, estaba pautado para que ese proceso durara pocos días, durara días. Y las creencias que hicieron, o esas creencias que alimentaron lo que su boca decía, de querer volver a la esclavitud, que mejor que se quedaran allá, hizo que de 11 días pasara 40 años. O sea, ¿es real o no es real que lo que hay en nuestra mente aumenta el tiempo de nuestra temporada de sufrimiento? Es real. Entonces debemos tener esto muy presente y la falta de fe. Ahí dice Adriana aquí por la falta de fe. Gracias por hacer ese aporte. Y junto a eso, Adriana, voy a añadirle algo ahí a eso que tú comentaste. Y es que sabemos pues que la falta de fe es incredulidad, es no creer. Y algo que yo compartía en un en vivo que tuve creo que la semana pasada, creo que alguna de ustedes estaban ahí, creo que las vi, em, es que uno de los procesos de una de las chicas que tuve hace unos meses, ojo con esto lo digo con autorización de ella, no digo nada si no me han dado una previa autorización. Ella me dejó la autorización para poder dar este testimonio. Ella no podía tener una relación con Dios estable. Cuando vamos a lo más profundo, realmente lo que pasaba era que tenía incredulidad. Y yo le consulto a ella, le lanzo una pregunta y le digo, ¿qué herida alimenta tu incredulidad? ¿Qué herida está alimentando tu falta de fe? Cuando vamos a lo más profundo, a lo más profundo, a lo más profundo de lo que creíamos que ya era profundo, pues resulta que ella tuvo una experiencia de vida que cambió totalmente su perspectiva sobre Dios. Ella tenía una relación súper buena con Dios, pero tuvo una experiencia de vida que marcó su relación con Dios, marcó su vida, empezó a ver a Dios como injusto, como alguien en el cual ella no podía confiar, y como ella no podía confiar en Dios según lo que su mente le hacía creer, entonces lo que empezó a suceder fue que esta herida empezó a alimentar esa incredulidad hasta que consumió su relación con Dios. Entonces esa misma incredulidad es la que toma lugar en nosotros, pero debemos saber de dónde, de dónde viene esa incredulidad, de dónde viene esa incredulidad, qué herida está alimentando esa incredulidad. Así que es importante saber qué está causando nuestra falta de fe. La segunda cosa es la actitud con la que tú enfrentas ese sufrimiento, porque una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa muy distinta es la actitud que tenemos con ello, pero que sí es alimentada de lo que nosotros estamos pensando, sí es alimentada de lo que pensamos y necesito ahí pues que tengan esto muy pendiente. Lo que yo pienso alimenta la actitud con la que yo enfrento el sufrimiento, pero la actitud con la que yo lo enfrento y lo que yo estoy pensando, pues no son las mismas cosas. Bien, no son las mismas cosas, no son las mismas cosas y eso debemos nosotros pues de tenerlo muy pendiente. Y quiero decirte con esto lo siguiente, el dolor, por favor, présteme atención, anoten esto, pónganlo ahí por donde sea. Póngalo ahí por donde sea. El dolor o te acerca a Dios o te aleja a Dios. Y el dolor o te forma o te destruye. ¿Y cuál es la diferencia entre estos? Es la actitud que tú tomas frente al sufrimiento. El dolor o te acerca a Dios o te aleja de Dios, o te forma o te destruye. Entonces, si una misma cosa
puede producir cosas diferentes. Significa que la diferencia está en la actitud con la que tú enfrentas la situación que tú estás viviendo, la actitud con la que tú enfrentas ese dolor que tú has estado viviendo. O sea que todo depende de la actitud con la que tú lo enfrentes. Y yo quiero recordarte algo muy importante. Con el sufrimiento no se lucha, porque el sufrimiento tenemos que vivirlo y lo vamos a vivir. O sea, eso es parte de este mundo caído. Con el sufrimiento no se lucha. ¿Qué es luchar con el sufrimiento? Es estar en guerra con el sufrimiento. Necesito que anotes eso ahí, por favor. Qué es luchar con el sufrimiento? Voy a esperar porque puedan anotarlo. ¿Qué es luchar con el sufrimiento? ¿Qué es luchar con el sufrimiento? Tomando esto en cuenta. Aquí, ok, disculpen. Tomando esto en cuenta, diciendo que no debemos luchar con el sufrimiento. Luchar con el sufrimiento es estar en una guerra constante con él, es no aceptarlo, es querer huir de él. Entonces, cuando sabemos que estar que luchar con el sufrimiento es estar en esta guerra con el sufrimiento, es querer huir de él, debemos entender algo. Con el sufrimiento no se lucha. Con el sufrimiento no se evita, el sufrimiento se acepta, se vive. Vemos qué nos quiere mostrar la situación. Nos transforma, nos equipa y en Dios obtenemos la victoria sobre la situación. Es decir, que todo es cuestión de la actitud con la que yo pase eso, esa situación que me está marcando, porque nosotros debemos de aprender algo muy importante. Y yo quiero que esto también lo puedan anotar. Me gusta mucho que anoten para que esto les pueda servir después. Y es que debemos soportar las circunstancias las circunstancias que vivimos. Debemos soportar las circunstancias de una manera tan triunfante que las transfigure. O sea, soportar con paciencia lo que vivimos de una manera tan potente que literalmente de una manera tan triunfante que las transfigure, que las transforme. Y ese es nuestro papel, estar ahí, enfrentarlo con una actitud correcta, con pensamientos correctos, porque ¿qué pasa? Imagínense esto. Yo quiero aquí que se pongan creativas, que imaginen. Imagínese usted, imagínese a una persona y esa persona representa el sufrimiento. Imagínese que usted y esa persona se ponen los guantes. Unos guantes pues para boxear. Eso es lo que usted hace con el sufrimiento cada vez que usted lo quiere evitar. Usted se pone los guantes y empieza a guerrar. Y cada vez que el sufrimiento le tira un golpe, le duele bien durísimo. ¿Por qué? Porque usted está luchando, usted está poniéndole la guerra al sufrimiento. Esto no es así. ¿Por qué? Porque se va a extender el proceso, va a ser más largo. El sufrimiento se acepta, se vive. Vemos qué es lo que esto que estamos sufriendo nos quiere mostrar, porque muchas veces el sufrimiento creemos que viene por una situación específica. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Mi pareja me dejó. Mi pareja me dejó y yo estoy sufrida, me duele mucho. Estoy teniendo un proceso que me está produciendo mucho dolor. Pero realmente lo que me produce mucho dolor no es que mi pareja me haya dejado, es que yo siento que mi pareja me ha fallado, me ha abandonado y eso ha alimentado una herida que yo tenía anteriormente, una herida de traición, una herida de abandono. Entonces, ¿qué eso de lo que tú estás sufriendo, qué te puede mostrar? ¿Qué te puede revelar de tu interior? ¿Qué es eso que te puede mostrar? Permite que eso que tú estás viviendo te transforme, te equipe y que en Dios tú puedas obtener la victoria de eso. Que en Dios tú puedas obtener la victoria porque vuelvo y les repito porque lo considero súper importante. El dolor o te acerca a Dios o te aleja, o te forma o te destruye. Y yo no sé tú, pero yo prefiero que me acerque a Dios y que me forme y no que me aleje de Dios y que me destruya. Yo lo prefiero de esa manera.
Entonces, algo que debemos tener presente es que en medio de todo este dolor, en medio de todo este sufrimiento, nosotros experimentamos el consuelo de Dios. Si nosotros, si nosotros no tenemos, no en ningún momento de nuestra vida no hay un sufrimiento que produzca dolor en nosotros, vamos a experimentar el consuelo de Dios. ¿Cómo? No hay forma, es imposible, pero es ahí, en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, donde tú experimentas el consuelo de Dios. Vi por ahí una frase de mi amiga Nicole, de A Tu Imagen, que ella subió que decía, los que más sufren son los que llegan a conocer a Dios profundamente. ¿Pero por qué? Porque tomó la actitud correcta que debió tomar durante el proceso de sufrimiento. El sufrimiento te hace acercarte a Dios. Y yo lo digo por experiencia, de verdad. Y eso lo podemos ver en la historia de Job. Dice Job capítulo 42, creo que versículo 3 o versículo 2, donde él enfatiza, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa esto? Que Dios, que Job había escuchado de Dios y aún así era íntegro a Dios, pero no conocía a Dios. Si no, él no hubiese dicho, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Y qué significa esto? Que yo pude experimentar quién tú eres en mi vida. De oídas Dios te había oído, pero este sufrimiento, este dolor, todas las pérdidas que sufrí, fue la que me llevó a de verdad verte, experimentarte, poder conocerte realmente. Entonces ese dolor es el que puede llevarte a ti a una profundidad mayor con Dios, porque donde abunda la aflicción, sobreabunda el consuelo de Dios para ti. Créeme que si tu sufrimiento es grande, el consuelo de Dios es aún más grande. Si tu dolor es grande, el consuelo de Dios es aún mucho más grande. Y aquí yo quiero que sí, por favor, aunque sea una de ustedes, pueda animarse y las demás si quieren ponerlo ahí por el chat, podamos hacer esta actividad. Y es, yo quiero que tú pienses en algo que tú sufriste en pasado, algo que tú viviste, una experiencia que te marcó, que te dolió mucho, que te causó mucho sufrimiento. Y ahora yo quiero que esa experiencia que te causó mucho dolor, tú puedas sacar un aprendizaje que te dejó. Que de esa experiencia dolorosa tú puedas sacar un aprendizaje. Por ejemplo, yo el año pasado perdí a mi tía, que fue mi mamá quien me crió. O sea, mi tía era mi mamá porque fue quien me crió. Y yo la perdí, o sea, la perdimos. Ella partió con el Señor el año pasado, pero esa experiencia me enseñó que la muerte es real. O sea, es real, uno lo sabe, pero cuando lo vive con alguien muy cercano es muy diferente. La muerte es real. La vida realmente en esta tierra es pasajera y que yo debo estar preparada por si en algún momento inesperado esto me toca a mí. Y yo los digo así, nosotros lo hemos escuchado, pero esta fue una experiencia que de verdad me ministró eso a mi vida, de que yo debo estar preparada. Si Dios viene hoy mismo, si Él viene ahora mismo en 5 minutos, yo estoy lista. Ese proceso de dolor fue un proceso muy difícil para mí. Me trajo ese aprendizaje y yo quiero que ustedes puedan compartir conmigo y con todas las chicas que están aquí, aunque sea una de ustedes. Si más, si quieren compartir más, pues también una experiencia que le haya causado mucho dolor, pero esa misma experiencia que haya causado un aprendizaje positivo en ustedes. Si alguna de ustedes se anima, ok, voy a leer uno que compartieron aquí en el chat. Dice, una persona que decía amarme y yo sentía que me amaba,
pero me hacía daño y no era la persona correcta. Aprendizaje, no vale lo tanto que te amen, sino que te amen de la manera correcta. Wow, tuviste que vivir eso, pero eso te enseñó que es en la forma en la que te aman. Y eso es totalmente cierto, pero tuviste que vivir esa experiencia. Gracias, Carla, por compartir esa experiencia con nosotras. ¿Alguna de ustedes quiere compartir otra experiencia que ha vivido? ¿O ustedes son un poquito tímidas? Ok, ok. Si no quieren encender su micrófono, ahí pueden escribirle en el chat y yo pues las estaré leyendo más adelante. O pueden hacerlo como un ejercicio para sus casas. O sea, pueden empezar esto. Hagan este ejercicio, es muy importante, porque esto empieza a hacer que su mente, las creencias que hay en ustedes empiecen a ser trabajadas. Y escribe los sufrimientos que tú has pasado, situaciones dolorosas que te han pasado y qué aprendizaje te has llevado de ellos. Empecemos a resignificar lo que hay en nuestra mente para que nuestra mente empiece a ser renovada. Quiero compartir este punto con ustedes, otro punto, y es sufrir de forma egoísta. Y me vas a decir, ay, Lady, pero ¿y esto qué es? Vamos a leer el versículo 4 que dice, quien nos consuela, de 2 Corintios 1, versículo 4. Lo voy a leer un poquito rapidito. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Es decir, con el consuelo que hemos recibido, consolamos a los que sufren. El consuelo que hemos recibido de Dios o que Dios nos envió por medio de una persona. Con ese consuelo podamos consolar a otros. Si yo no he sido consolada, es imposible que yo consuele de manera genuina a otra persona. No, no es posible. ¿Y por qué, Lady, tú lees esto y dices que hay sufrimientos que podemos vivir de una manera egoísta? Un sufrimiento se vuelve egoísta cuando yo solamente pienso en mi dolor, en que hay pobrecita de mí, hay pobrecita de lo que yo estoy viviendo y yo no veo más allá. Estamos desesperadas porque Dios elimine, no que nos acompañe en el proceso, no, es que elimine el sufrimiento y decimos, oh Dios, pero es que tú no haces nada para impedir que esto pase. Donde Él está esperando ahí para consolarte y para darte la autoridad espiritual para que tú puedas consolar a otros. Pero nuestra mente empieza a hacer que hay como que, hay pobrecita de mí, hay que yo estoy viviendo esto. Y yo no estoy diciendo que tú no sientas compasión por lo que tú estás viviendo y que de la mano de Dios tú puedas pues recibir consuelo, es muy importante. Pero cuando nosotros sufrimos, muchas veces nos centramos tanto en nosotros y cuando buscamos sanidad interior, yo subí un post hace unos días sobre eso, que nuestra motivación para sanidad interior no debe ser en nosotros mismos, el foco no debe estar en nosotros, debe ser en convertirnos en aquello que Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Pero ¿qué pasa? Mi foco no puede estar únicamente en mí, porque si mi foco al sanar está en mí, estoy siendo egoísta. Entonces, ¿con qué foco estamos buscando la sanidad? Porque no puedo pensar solo en mí en medio del dolor. Ojo, no estoy diciendo que es que alguien te tome y limpie contigo el piso. No sé cómo lo dirán en su país y usted se va a quedar ahí. No, lo que yo le estoy diciendo es que a veces nos centramos tanto en medio del dolor en nosotras mismas que nos olvidamos que con ese consuelo que recibimos por esa situación que estamos viviendo, es ahí donde Dios nos va a dar esa autoridad espiritual para nosotros poder consolar a otros. Mira, si tú no sufres, si tú no tienes experiencia de vida, tú no vas a recibir sabiduría espiritual. O sea, tus sufrimientos te conceden la sabiduría espiritual para que otros soporten con paciencia sus sufrimientos. Eso es lo que hacen los sufrimientos.
te conceden sabiduría espiritual para que tú puedas apoyar a otros, tomando en cuenta que somos enviados a consolar, todos somos enviados a consolar, a mostrar a Dios a través de ese consuelo y que con esa sabiduría que tú recibes, otros puedan soportar con paciencia. Y es que aquí entra el versículo 5 que dice, pues, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Él tenemos abundante consuelo. Sabemos que Cristo sufrió, pero sufrió duro. Y como participamos de ese sufrimiento, participamos del consuelo por medio de Cristo. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros aceptamos todo lo glorioso de Jesús, todo lo que recibimos por medio de Jesús, pero también debemos entender que vamos a sufrir como Jesús sufrió en esta tierra. De que si nosotros participamos también en su sufrimiento, vamos a participar de su consuelo. No es solamente recibir el consuelo. Para consolar, para que se necesite un consuelo, se necesita un padecimiento. Y voy a bailarme ahí pues al versículo número 9 y dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Aquí está hablando Pablo. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino que confiáramos en Dios. Y cuando yo veo esto, llega a mí la palabra padecer para depender. Debemos padecer para aprender a depender de Dios. El orgullo de nuestro corazón se enaltecería si nosotros no sufriéramos. ¿Ustedes sabían eso? Si nosotros no pasáramos situaciones difíciles, el orgullo de nuestro corazón estuviera volando. Entonces es necesario que suframos para que experimentemos el dolor de confiar en nosotros mismos. Es necesario que nosotros pasemos por momentos difíciles para que experimentemos el dolor profundo que causa confiar en nosotros mismos y no confiar en Dios. Porque dice aquí que Pablo se sentía sentenciado a muerte, pero que esto sucedió para que él no confiara en sí mismo, sino que confiara en Dios. Porque cuando tú confías en ti mismo, tú no estás teniendo una fuente de refugio y te causa mucho más dolor. Y esto me llega a mí, pues, la historia de Adán y Eva. Si vamos a Génesis capítulo 13, a partir del versículo 16, Adán y Eva quisieron confiar en sí mismos. Tomaron del fruto porque querían lo que Dios tenía. Confiaron en su capacidad. Pero esto trajo muchas consecuencias que están en Génesis 3:16, a partir del 16. La mujer tuvo sus consecuencias, el hombre tuvo sus consecuencias, pero ellos tuvieron que experimentar un dolor muy profundo ahí. ¿Y ustedes saben cuál fue ese dolor profundo? La separación del alma y del espíritu del creador que los hizo. No hay dolor más profundo que la separación del alma, del espíritu del Padre. Ese es el dolor más profundo que puede existir. Y ese fue el que Adán y Eva experimentaron. ¿Y por qué? Porque decidieron confiar en ellos mismos y experimentaron pues ese dolor. El sufrimiento también es misericordia de Dios para nosotros. Miremoslo de esa forma porque Él lo utiliza para que nosotros veamos lo difícil que es vivir en una autosuficiencia, en que nosotros sí, que somos la mujer maravilla y podemos con todo, pero realmente lo necesitamos a Él. Y en su misericordia, esto es necesario para que nosotros podamos volver a Él. El sufrimiento en sí trabaja para bien tu corazón. El sufrimiento trabaja para bien tu corazón. Y en el versículo 10 de 2 Corintios, que es lo que estamos leyendo, dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Aquí vemos tres cosas importantes: pasado, presente y futuro. Él nos libró en el pasado, Él me librará en el presente y Él seguirá librándome. Y esa es la esperanza. Pero hay una creencia que puede estar afectándonos y es que creer
que ser librados del sufrimiento es solo pues ser sacados del sufrimiento, que ya yo no esté en ese proceso. Y al final, eso está extendiendo tu sufrimiento. El punto uno, las creencias que tenemos, lo que está en nuestra mente. Ser librados realmente en medio de un sufrimiento puede ser consolados. Que Dios cada día te dé las herramientas para tú poder soportar esas circunstancias. Ahí Dios te está librando, porque no te está dejando sola. También Él puede librarte de las circunstancias en su totalidad, pero a veces nos, o sea, nos fijamos tanto en que solamente que ser librados, que ser librados, que ser librados, que al final no vemos todo lo que Él nos provee en medio de cada circunstancia y no agradecemos por ello. Y esta tarde, mientras meditaba pues en todo lo que íbamos a hablar hoy, estaba buscando la definición de qué es sufrir, de qué es sufrir, de qué es sufrir. Y cuando a mí me encanta investigar en el original hebreo y en el original griego. Cuando voy al hebreo me dice que sufrir viene del hebreo suferre, se escribe así para las que le gusta pues esto también, que significa soportar y producir. Sufrir significa soportar y producir. Ojo aquí, estamos terminando, este es el último punto. Soportar y producir. Esto está fuerte. Vamos a ver qué nos quiere decir. Cuando vamos a la definición de la palabra soportar, soportar viene de la derivación de la palabra paciencia. Y paciencia no es simplemente esperar desesperadamente. Eso no es paciencia. Paciencia es, cuando vamos también al original de la palabra, es capacidad de aguante bajo el peso de una circunstancia. Esa es la paciencia. La paciencia es realmente tener la capacidad de aguante bajo el peso de una circunstancia. Entonces, cuando yo sufro, significa que yo tengo esa capacidad de aguante para soportar el peso de eso que yo estoy viviendo. Pero la palabra que más me llamó la atención fue la segunda, soportar y producir. ¿Cómo que sufrir significa producir? Y cuando vamos entonces a las definiciones de la palabra producir, tiene dos. Les voy a dar dos. Y es procrear y engendrar. Producir significa procrear y engendrar. Cuando nos damos cuenta de que es engendrar, es dar a luz algo. Es que a través de ti salga algo. Y podemos poner un ejemplo, no sé cuántas aquí son mamis, cuántas aquí son mamás. Si hay alguna mamá y en el chat me pone yo soy mamá. ¿Cuántas aquí son mamis? ¿Cuántas aquí son mamás? Si usted es mamá, usted va a entender esto. Si usted es mamá, usted va a entender esto. Yo todavía no lo entiendo porque no soy mamá, pero me imagino que usted lo ha de entender mejor que yo. Yo lo entiendo un poquito, pero no como usted. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la autoridad en ese tema. Ya estamos aprendiendo. Producir, procrear, engendrar. Aquellas que han dado a luz pues de forma natural, digamos como que normal, saben que el último momento antes de salir el bebé es el momento donde tú tienes un mayor dolor. Es el momento de más dolor. Y es ahí donde yo veía un videíto donde un doctor estaba hablando con una chica pues que estaba dando a luz, le estaba dando asistencia y ella decía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no puedo más. Y el doctor le decía, por favor, no te rindas ahora. Ahora viene el momento de mayor dolor, pero es ahora donde tú vas a ver la promesa de tu bendición. Es decir, que es el momento de mayor dolor en el que realmente se produce vida. A través de ese dolor, de ese último dolor fuerte, en que esa chica iba a dar a luz, ese momento de dolor profundo fue donde se produjo vida, engendró, procreó vida. Y es ese momento de dolor en tu vida
profundo, ese dolor profundo en el que se va a producir vida, en el que tú vas a poder producir. Y la segunda definición es que producir significa tomar medios y recursos para alcanzar un propósito. Tomar medios y recursos para alcanzar un propósito. Es decir, que en esa temporada en la cual tú estás sufriendo, en esa temporada en la cual el dolor profundo está tomando tu interior, es ahí donde tú vas a recibir los medios y los recursos para tú alcanzar y cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Tu sufrimiento te forma para tú recibir la autoridad para tu propósito. Yo doy mentorías de sanidad interior y doy mentorías de propósito de vida. Uno de los puntos para trabajar este propósito de vida es hacer un recorrido por la historia de vida de cada chica. Y es ahí donde nos damos cuenta que todo lo que Dios puso en ella, todo lo que Dios fue formando en ella para ella poder ejercer ese propósito que hemos descubrido en las mentorías, vino a través de la historia de vida que ella tuvo. Es decir, que todo ese dolor, todas esas heridas, todas esas cosas que ella vivió, fueron las que hicieron producir, las que produjeron ese propósito, donde ella recibió durante ese periodo de sufrimiento. Pero aquí entra un punto muy importante, y eran los dos que tratábamos. La mente, lo que hay en tu mente, y la actitud. Tú no vas a recibir los medios y los recursos que tú necesitas para alcanzar tu propósito de vida, para tú materializar ese propósito, esa misión por la cual Dios te envió, si tú no tienes una actitud y una mente correcta durante la temporada de sufrimiento. No vas a estar abierta para recibir los medios que Dios quiere entregarte. Y créeme que Él quiere entregártelo, pero tú necesitas estar dispuesta a recibir esos medios a través de lo que tú estás viviendo. Tenemos que aprender algo y es que no podemos fijarnos tanto en lo que ahora estamos padeciendo, sino en el camino que se está construyendo para la recompensa que aún no estamos viendo. Es decir, que tú no puedes fijarte tanto en la situación que te está causando tanto dolor. Ojo, no estoy diciendo que no le debes prestar atención, es que debes ver más allá, debes tener visión de águila. Tú debes ver ese dolor, no como que está llegando el fin, no como que se está acabando el mundo, sino como, ok, estoy sufriendo, necesitamos llorar, lloramos, necesitamos consuelo, somos consoladas, pero este es el camino que se está construyendo para alcanzar una recompensa que aún yo no estoy viendo. Así que al final, sufrir tiene un propósito y es activarnos para nuestro propósito. Los procesos nos activan para nuestro propósito. Así que cuando se esté hablando de sufrir, pensemos en que estamos sufriendo con propósito, de que no estamos sufriendo en vano, de que lo que estamos pasando, lo que estamos padeciendo, nos va a capacitar, nos va a formar, nos va a dar los recursos para producir vida a los demás. Porque nuestro propósito nunca será para nosotros mismos. Ese es otro punto del tema del propósito de vida. Nuestros propósitos nunca serán para nosotros mismos, siempre serán para servir a los demás. Y es ahí donde en medio de esos momentos difíciles tú recibes esos recursos que tú necesitas. En medio de ese dolor, en ese punto de dolor muy profundo, es donde tú recibes esos recursos para que tú puedas producir vida, para que tú puedas darle vida a los demás a través del cumplimiento de lo que Dios te diseñó para a ti para hacer, de lo que Dios te llamó a ti para hacer. Pero tú necesitas trabajar en no ser tú misma la causa, no ser tú misma la causa que alargue tu proceso de sufrimiento y saber que Dios está ahí, saber que Dios está ahí contigo, Él no te ha dejado ni te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él está ahí y está dispuesto a consolarte, a tratarte con amor. Hay algo que a mí me encanta de Dios y yo lo llamo su amor sanador. Es cuando tangiblemente, o sea, es cuando tú puedes experimentar en tu alma ese toque de su amor que empieza a sanar.
por medio de su Espíritu Santo. Y es como, yo me imagino al Espíritu Santo recorriendo todo mi interior, todo mi interior, y llenando cada espacio vacío que hay, quitando lo que necesita ser quitado, poniendo lo que necesita ponerse para capacitarme para aquello que yo debo cumplir. Y es ese amor sanador de Dios que empieza a trabajar en nuestro interior. Y yo quiero que este momento, yo quiero hacer una oración por ustedes, pero antes de hacer esta oración por ustedes, yo quiero saber si alguna de ustedes tiene algún aporte que quiera hacer o tiene alguna pregunta que quiera hacer. Si no tiene un aporte o no tiene una pregunta, me escribe, Ley, no tengo ninguna pregunta. Pero si tienes alguna pregunta, tú puedes encender tu micrófono y hacerla, o si tienes algo que aportar, y si no, puedes escribir, y si no quieres encender tu micrófono, pues puedes escribirla en el chat. Pero deben confirmarme si tienen alguna consulta. Ya esta es la última parte, luego vamos a orar y quedamos despedidas. Ok, Paola, si puedes encender tu micrófono. Hola, buenas noches, bendiciones para todas. Bueno, más que una pregunta, es como de pronto, como si hay la posibilidad. Por cuestiones laborales entré un poco retrasada, entonces quería saber si hay la posibilidad de que pudieran compartir como la grabación, porque me pareció bastante importante todo lo que pues se dio y fue de gran bendición, entonces me gustaría como que poder verlo desde el principio. Es solamente eso. Si hay como la posibilidad que en el grupo nos pudieran compartir la grabación. Sí, preciosa. Todas las reuniones que vamos a tener en la voluntad de Dios, yo les estaré compartiendo la grabación. No va a ser hoy mismo porque ya aquí es un poquito tarde, entonces eso es un proceso porque yo la voy a subir a YouTube para que ustedes puedan tenerla y puedan verla cuando deseen. Entonces, si no es mañana, ya sería el domingo, pero yo la voy a subir y yo se las voy a enviar por el grupo. Ah, ok, listo. Súper. ¿Y cómo te encuentro en YouTube? Es que yo soy nueva en la comunidad. Entonces, no sé cómo te puedo encontrar en YouTube para poder irme hasta allá y revisar nuevamente el encuentro de hoy. Yo se las voy a enviar por el grupo, por el mismo Ah, grupo, yo ok. le voy a enviar Ah, el enlace. perfecto, Sí, perfecto, listo. Muchas gracias. siempre, princesa. Va aquí. Es cierto eso que dicen, las personas hacen cosas, no nos hacen cosas a nosotros. Sí, es cierto. La persona te da de lo que es. La persona hace de lo que tiene. Y al final, al principio yo decía, es imposible que un herido brinde sanidad. Un herido va a causar heridas. Un sano va a dar sanidad. Entonces, las personas no te hacen cosas a ti, sino que se muestran a sí mismos a través de lo que te hacen a ti. No sé si me di a entender. O sea, las personas se muestran a sí mismos a través de lo que hacen. En este caso, pues te hicieron algo a ti, aunque no fue directamente a ti, sino que se mostraron a sí mismos, mostraron quiénes son, mostraron las heridas que hay en ellos, porque esto lo que refleja son personas heridas que necesitan trabajar y muchas veces que no están dispuestos a trabajar. No sé si te respondí, Carla, y si alguna tiene otra pregunta, si tiene alguna consulta. Ok, sí, perfecto. Perfecto, princesa. Entonces, yo quiero orar por ustedes. Quiero em, poder ministrar a través de la oración a sus vidas en este momento. Y quiero que ustedes tomen la actitud que necesitan para este momento. Que ustedes sepan que Dios está aquí. Que cierren sus ojos, que aquellas que quieran levantar sus manos, aquellas que quieran pues inclinar su cabeza, puedan hacerlo. Y vamos a empezar a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo.
que tú has permitido que tengamos aquí para compartir como comunidad, para compartir como una familia, Señor. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea visible en la vida de cada persona, de cada chica que entró a este lugar. Tú, Señor, conoces, Padre, la situación que ellos están viviendo. Yo no, tú sí, Señor. Tú conoces la situación, Padre Celestial, y tú has estado ahí. Tu Espíritu Santo ha estado ahí, Señor, y sabemos, Señor, que, que tú nunca nos has abandonado, que tú no nos has dejado, Padre. Y yo oro hoy, Señor, yo levanto un clamor, Padre, por cada chica que está aquí. Yo levanto un clamor por Adriana, por María, por Gladys, por Alejandra, por Claudia, por Mónica, por Escarla, por Luzma, por Paola. Yo levanto un clamor por Lisbenia y te pido, Señor, que tú sanes su corazón, que tú empieces a hacer una obra de restauración en ella, Señor, que en medio de todo dolor, de todo sufrimiento, de toda pérdida, Padre, ellas puedan conocerte a ti, puedan conocer ese dador de vida, puedan tener una relación íntima con tu Espíritu Santo, Dios, que produzca una sanidad profunda en su ser, Señor. Yo creo firmemente, Dios, que tú has quitado velos hoy, que tú has empezado a trabajar en corazones, Señor, y te pido, Dios, que este trabajo que tú has hecho hoy, tú sigas, Señor, haciéndolo a medida de los días, Señor, y que aquellas que se sientan solas, aquellas que se sienten, Señor, turbadas, aquellas que se sienten rechazadas, Padre, tú puedas darle de tu consuelo, de tu presencia, que puedan sentir tu amor a través de cada detalle que tú tienes con ellas, Padre Celestial. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo active en ellas algo diferente, que sean vivificadas, Señor, de adentro hacia afuera, Dios, que sean transformadas, Señor, de adentro hacia afuera, que no sea algo superficial, Señor, sino que la transformación sea tan profunda, tan real, que sea notoria, Señor, desde afuera, Señor. Yo oro, Padre, por cada persona que está aquí, Señor. Y tú traes a mi mente, Padre, que hay personas aquí, Señor, que están pasando una situación, Padre Celestial, en la cual están tan agotadas que han pensado incluso en quitarse la vida, Señor. Y yo oro por ti que estás ahí, que has pensado en algún momento quitarte la vida. Yo oro para que el Señor te restaure, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor haga visible su presencia en tu vida. El Señor te dice que tú no estás sola, que Él no te ha dejado, que Él no te ha abandonado, que aunque te hayan usado, Él nunca, nunca, nunca se separó de ti, que aunque hayan levantado calumnias en contra de ti, el Señor nunca, nunca, nunca ha dejado, o sea, te ha dejado a un lado, Él ha estado ahí y Él hará justicia por ti. Padre, te pido, Dios, que de una manera especial, Señor, tú puedas ministrar los corazones, Señor, y pido que tu Santo Espíritu, Padre, empiece a soplar, Padre Celestial, de tu amor en cada vida. Que tu Espíritu Santo sople, Señor, en este momento, en este instante, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu sople sobre las vidas, Señor, sople ese amor profundo. Y yo quiero que tú ahí donde estás, tú puedas decirle, Espíritu Santo, yo recibo ese amor que tú vienes a traer a mi vida y yo quiero que tú puedas ver, imaginar esos ríos llenos de amor, esos ríos llenos de vida, llenando cada espacio vacío de tu interior. Y es ahí donde Él está, ahora mismo Él está aquí. Él está llenando cada espacio que hay en ti. Él está trabajando cada espacio vacío que hay en ti, cada herida. Él está empezando a sanar, a cerrar, a sellar cada herida para que sea una cicatriz que luego tú puedas enseñar para ministrar vida a otros. Él está ahí en este momento tocando tu corazón y seguirá estando porque no te va a dejar, no te va a desamparar. Él permanecerá firme y yo oro en este momento para que todo
espíritu opresor a tu mente te suelte ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ministre a tu mente que tú no sirves, todo espíritu que ministre a tu mente que tú no vales, que por eso te han dejado, que por eso te han abandonado, que Dios no te ama, que Dios no te quiere, que Dios te rechaza. Todo espíritu que esté ministrando a tu mente en este momento es echado fuera en el nombre de Jesús, porque no tiene potestad ni autoridad sobre tu vida, porque yo profetizo en este momento, yo declaro en esta hora que cada vida que está aquí le pertenece a Cristo. Y cuando una vida le pertenece a Cristo, el enemigo no puede y no tiene lugar ni potestad sobre esa vida. Y yo oro para que tu mente sea renovada, sea transformada y que tú puedas empezar a vivir bajo la verdad del Padre, la verdad que Él ha designado y que ha revelado para ti, Señor. Te agradecemos este momento, te agradecemos este tiempo. Gracias por todo lo que hemos conocido de ti el día de hoy, todo lo que tú tienes para cada una de nosotras. Y te pedimos, Señor, que tú nos muestres cuáles son esos sufrimientos, cuáles son esas creencias, esas actitudes que debemos cambiar, Señor, y que podamos empezar a verte en esos momentos de dolor y reconociendo y creyendo, Padre, que tú puedes sanar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.